Muy buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Por lo general, lo que es la cuestión que tiene que ver con otros países y la política exterior siempre se les reserva al gobierno federal. Hemos tenido casos en el estado de Arizona donde el estado de Arizona quiso hasta cierto punto implementar una política para el exterior de este país y siempre en las cortes eso pierde. Recientemente, esta idea de tener una política exterior nos ha tocado a nosotros aquí en nuestro condado y tenemos desde el día 17 de diciembre ha venido una serie de cambios con esta política que tiene que ver sobre Cuba y el día 22 de enero se propuso en la comisión de este gran condado que la abolición de lo que era la ley de ajuste. A raíz de ciertas cosas que han pasado, lo que sale en los periódicos es un poquitico diferente, ahora lo que se pide es que haya una revisión. Y tan reciente como hace 2 días, nuestra Cámara Federal, hemos tenido miembros de la Cámara que han dicho que están pidiendo la abolición de esto, hay otros que dicen que hay que proteger las cosas. Y para hablar de este tema, tenemos una persona que es muy conocido a esta oficina y un abogado para una de estas ideas, la cual yo voy a hacer los argumentos en contra para dar imparcialidad, pero quiero presentar la bienvenida al delegado y vocero del Movimiento Democracia y mi amigo Ramón Saúl Sánchez. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Luis. Es un honor para mí estar aquí contigo y especialmente hablando de este tema que es tan sensible, no solamente acá en el exilio, pero también allá en Cuba. Bueno, quisiera aclarar que te pedí que vinieses ayer porque ha habido noticias de antes de ayer y quizás no estamos muy claros en lo que es esta cuestión, pero para personas que, para esas 2 o 3 personas posiblemente que no sepan qué cosa es el Movimiento Democracia y quién es Ramón Saúl Sánchez, ¿nos puedes decir qué es el Movimiento Democracia? Bueno, somos una gestión de ciudadanos de conciencia que entendemos que debemos luchar para que los cubanos todos tengamos derechos, para que podamos vivir en la patria nuestra y que la patria se convierta en el hogar de todos los cubanos, no importa la visión política, la ideología, la preferencia, la religión, etcétera. Así que nosotros a través de la lucha cívica no violenta apoyamos los movimientos internos, defendemos al cubano, en este caso a lo largo de los años, de alguna manera el movimiento Democracia, especialmente después que Hermanos al Rescate no ha podido estar tan activo, pues ha asumido ese rol y bueno, desde antes también de ayudar a los balseros cubanos, de defender los derechos de los balseros y en el caso tuyo, Luis, y en el caso de tu oficina y la oficina de varios abogados amigos han sido instrumentales en muchas de las acciones legales que hemos llegado, donde hemos retado al gobierno de los Estados Unidos y de hecho, gracias a Dios, hemos ganado esas victorias en favor de los derechos de los cubanos. Así que simplemente somos una gestión de ciudadanos que queremos ver que los demás hermanos nuestros tengan derechos también. Si me permite un minuto, quisiera aclarar que abogados como Kendall Coffey, Wilfredo Allen, Willy Sánchez, correcto. Oscarito Rodríguez y un sinnúmero de abogados se han prestado para hacer esa labor pro bono, pero quisiera aclarar una cosa. Cuando Movimiento Democracia ha tomado estas acciones en contra del gobierno, para aclarar, lo que ha sido común es que a todas las personas que se encuentran en el alta mar, incluyendo a esas personas que vienen de Haití o de otros países, se les ha incluido en lo que es la representación, porque toda persona que los paran en alta mar está en una gran desventaja y eso quiero darle el crédito al Movimiento Democracia de lo que se merece. También ustedes fueron, hasta cierto punto fueron encausados por violación de la ley de neutralidad cuando ustedes intentaron dejar flores en el mar. Y eso fue un caso que a usted, Ramón Saúl, le estaban pidiendo una condena de cárcel. Usted quizás se le olvida eso. Y que ustedes nos defendieron. Ahí tenemos que agregar también a Ben Cuny, a Ricardo Martínez Cid
hay otros grupos de abogados, pero en el caso Michael Pizzi estuvo Michael Pizzi en ese caso también. Efectivamente, Luis, por haber entrado en nuestras aguas, mientras que al resto de los norteamericanos se le permite entrar en las aguas cubanas y el régimen de Cuba le permite entrar en Hemingway, a nosotros nos agreden con las torpederas o los norteamericanos nos impiden que ejerzamos ese derecho. Y ahí fuimos encausados por el gobierno de Estados Unidos, se nos pedía 15 años, ustedes nos defendieron pro bono gratuitamente y gracias a Dios hoy puedo estar haciendo la historia aquí porque de lo contrario tendría que ser dentro de la cárcel. Debería destacar que gracias al jurado, que no fue de Miami, por cierto. Y fue americano principalmente. Correcto, y debería también aclarar que la violación de la ley de Notre Dame era porque habían dejado flores en el mar. Es difícil, bueno, a mi opinión era difícil encausar a una persona por eso, pero más difícil encontrar culpable a una persona de violación de la ley cuando el mismo Napoleón Broward, por quien el condado de Broward está nombrado, trató de hacer eso cuando el caso de la Fernandina allá en Cuba hace muchos años. Sí, bueno, importante es decir que somos que probablemente el único grupo en los Estados Unidos que tiene un decreto presidencial que es una ley en su contra para que no entremos en Cuba. Bueno, eso es una orden para que no se pasen de los límites. Pero debería destacar también el valor y lo que considero yo es la ayuda que magistrados como el juez Moreno y todos los jueces que hay en la Corte Federal aquí, y voy a incluir también a Dexter Lee y los diferentes fiscales que tuvimos, que han sido personas que considero que, aunque estemos trabajando en lados opuestos de lo que es la idea, siempre han sido sensitivos a todo lo que se hace. Dexter Lee es un caballero, es un fiscal que ha llevado casos en contra nuestra con toda la energía que él tiene que llevarla, pero lo ha hecho respetuoso. Y como nosotros también, ustedes y nosotros también hacia él, y lo único que podemos hablar de él siempre, aunque estemos en el punto opuesto de la acera en este caso, en los casos legales, cuando ejercemos nuestros derechos y ellos imponen la ley, es que ha sido una persona muy ética. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando este año y le pido a nuestro superdirector que ponga la primera imagen que tenemos. Tan reciente como el día 20 y pico de enero, el Miami Herald sacó un escrito donde estaban hablando que se había disparado la llegada de migrantes de la isla y usted está citado, Ramón Sola, ahí está la imagen, sobre lo que ha pasado. Tengo entendido que en el año 2013 a 14, y el año fiscal es un poquito diferente, 17,000 cubanos cruzaron la frontera y también otros trataron que llegara al número cerca de 40,000. Efectivamente, Luis, el éxodo masivo del 94 se consideró masivo porque llegó a 36,000, sin embargo ya un éxodo silente en el año fiscal que comienza el 1 de noviembre, termina el 31 de octubre, pues en el año fiscal pasado más de 40,000 personas arribaron a los Estados Unidos o salieron de Cuba, ya fuera por la frontera de México, fueron interceptados por los norteamericanos en el estrecho de la Florida, o llegaron a tierra o estaban dispersos en las islas, perdidos en ese momento, alrededor de unos 40,000 cubanos, y esto hace que nosotros pues hayamos constantemente estado diciendo, hay un éxodo, se están muriendo personas, es silente, nadie quiere hablar de esto, porque reconocerlo de alguna manera pues implica tomar algún tipo de acción contra quien lo crea, desde luego que es el régimen de los hermanos Castro. Déjame pedirle ahora a nuestro director que ponga la segunda imagen y quisiera preguntarte cómo es que el movimiento Democracia se mantiene al tanto de las personas que están en el alta mar para que después nosotros podamos hacer algo por ellos. Mira, Luis, lo que Gracias sucede, por la imagen a nuestro director. Lo que sucede es que los familiares aquí de pronto reciben una llamada y le dicen el sobrino, tu hijo, tu nuera, tu yerno, etcétera, salió de Cuba y está en una balsa flotando en el mar en algún lugar. Y no hemos oído de ellos. Esos familiares, al no recibir las personas acá, a que las personas no lo hayan llamado, etcétera, se preocupan inmediatamente y no saben qué hacer. Entonces nos llaman y nosotros tratamos de orientarlos. Es todo lo que podemos hacer.
Nosotros no salimos a buscar personas a alta mar, nosotros no estimulamos el éxodo de Cuba, al contrario, constantemente le estamos diciendo al cubano que no salga, que es muy peligrosa esa travesía, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros los orientamos. Si fueron recogidos por el escampavías norteamericano, si se encuentran prestos a ser repatriados a Cuba, qué derechos pueden tener a bordo del escampavías, si todavía están perdidos, qué información buscar para poderlos identificar, si se ve alguna noticia en cualquier lugar del estrecho de la Florida, de México, de Centroamérica, de las islas del Caribe, etcétera, o si en algunos casos, pues inclusive en la costa este de los Estados Unidos. O sea, en algunos casos hemos identificado cadáveres que han llegado a las morgues y hemos ayudado a los familiares a identificar esos cadáveres. O sea, es una labor que el movimiento con los años se ha convertido en recipiente de todas esas llamadas, y yo tengo días que, bueno, suceden 1, 2, 3 llamadas, pero he tenido días que han entrado 70 llamadas de personas. Yo he estado con usted en ocasiones donde no para el teléfono. Exacto. Quería destacar de un punto que habías dado en la última pregunta, que para poner esto en perspectiva, durante el Mariel vinieron cerca de 100 a 120 mil personas. Y eso era el gran momento en el año 80. El año pasado fueron 40.000. Mirándolo en el momento de la manera más larga, estamos hablando de una tercera parte de un Mariel, pero más realista es casi una mitad. Claro. Así que es alarmante eso. Y no solamente eso, mira, desde que el presidente de los Estados Unidos anunció la nueva política de acercamiento con el régimen de Cuba, esto disparó dentro de Cuba una especie de pánico en muchas personas creyendo que iban a quitar la ley de ajuste cubano. Al suceder eso, pues se incrementó repentinamente el número de personas lanzándose al mar, inclusive en embarcaciones rústicas muy peligrosas, muchas de ellas, tratando de llegar a Estados Unidos antes que supuestamente se quitara la ley de ajuste cubano. Son actos suicidas de muchas personas. Nosotros recomendamos al guardacosta y al gobierno de Estados Unidos que dijera algo acerca de que la ley de ajuste cubano no estaba contemplada en estas nuevas negociaciones que estaban teniendo lugar. El gobierno de Estados Unidos, a través del guardacosta, emitió una declaración asegurando que esto era así. Después el Departamento de Estado también hizo lo mismo, y posteriormente vimos en La Habana como inclusive en la propia Habana el gobierno de Estados Unidos aseguraba que la ley de ajuste cubano no iba a cambiar. Y cosa rara, el propio Granma también publicó esto. Y esto, de todas maneras, digamos, contribuye a aliviar un poco esa preocupación. Sin embargo, desgraciadamente, el debate se reabre cuando Bruno Barreiro, el comisionado del condado de... que se ponga una imagen ahora que tenemos ahí sobre el condado, y quería también advertir que esta función de escuchar por teléfono a las personas es una función que ustedes hacen gratuitamente. Efectivamente, sí. Y felicitarlos porque el saber qué preguntas le hacen a las personas y quién está en un escampavías y quién no, es una cosa que el Movimiento de Democracia ha logrado, yo diría que a través de 20 años de lucha. Y vuelvo una vez más a darle las gracias a nuestros super jueces federales, el que era el Chief Judge en aquel tiempo era el juez Moreno, y quizás, si parezco que soy simpatizante, creo que es una gran persona, Sí. Pero no, y a Dexter Lee, que fue muy justo en ese caso. Lo más frustrante que pueden tener los balseros es que no tienen voz y tienen poca gente que los defienda, y ustedes, tú, Luis, tu oficina, Willie Allen y cada uno de los abogados mencionados anteriormente, y Ben CUNY, no son Michael Pizzi, son muchachos que nacieron en este país. Exactamente, han estado ahí presentes constantemente defendiéndolos, ayudándole voz. Hemos retado muchas veces en las cortes al gobierno de Estados Unidos los carronautas, los camionautas, aquellos famosos casos. El puente de las 7 millas. El puente de las 7 millas, que también ganamos que ustedes ganaron ese caso en corte. Ganamos todo. Hicimos una huelga de hambre reclamando algunas cosas y nos otorgaron algo. Y aquí es donde yo quiero tomarte un minuto para explicar lo siguiente. Antes de la huelga de hambre, el gobierno de Estados Unidos no le daba información a nadie. Después de la huelga de hambre, cuando una persona salía y era recogida por los guardacostas, pues entonces establecieron que la información a los familiares aquí sería dada a través de la oficina de los congresistas. Nosotros, sin embargo, le hemos hecho una petición al guardacosta, la cual hasta el día de hoy no ha resultado, pero seguimos machacando en esto. Oye, pero no me interrumpiste, en la labor que hacía Lincoln Díaz Balart y el staff de él
para darnos información era invaluable, y la de todos los congresistas que siempre nos ayudaban. Sí, lo que sucede con el procedimiento ese es que, a pesar de las gestiones que hacen ellos, de la labor que hacen ellos, cuando alguien llega, digamos, y recibe la llamada, digamos, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando ya está cerrada la oficina, o un viernes, se pierde tiempo crítico para poder determinar y hacer algo por esas personas, si es que se puede hacer algo. Y mientras tanto, las familiares sufren mucho. Lo que nosotros estamos planteando es que esa gestión se haga directamente por parte del familiar con el guardacosta de Estados Unidos y no tenga que mediar las oficinas de los congresistas, o si las oficinas de los congresistas quieren mediar de todas maneras, entonces que pongan de guardia, que haya alguien que haga esa gestión de noche o fines de semana, porque la zozobra es mucha, y entonces culpan a los congresistas. Los congresistas no tienen la culpa de eso. Al contrario. Ellos no pueden estar ahí 24 horas, ellos están tratando de hacer lo que ellos pueden, pero las personas tienen razón. El gobierno de Estados Unidos debe proveerle esa información a las personas aquí, y nosotros estamos haciendo esa petición, Luis. Hasta el día de hoy no hemos tenido resultado, pero vamos a seguir haciendo ese esfuerzo para ver si el gobierno de Estados Unidos varía esa política. Históricamente yo sé que hemos tenido mucha suerte en estos casos, siempre que hemos actuado de una manera, voy a decir cautelosa por falta de mejor palabra, pero siempre hemos tenido voces en el otro lado que están dispuestas a ayudarnos. Hace un minutico nuestro superdirector puso la pantalla lo que parece ser que decía que la comisión de Miami-Dade pide una revisión de la ley de ajuste cubano, pero eso no fue como empezó. No. ¿Qué pasó con la ley de ajuste cubano, si nos puedes llevar a la trayectoria? La primera cosa que debemos decir es que la Comisión del Condado no tiene fuerza jurídica ninguna para cambiar la ley de ajuste cubano. Está la imagen en la pantalla, y lo dijimos al principio, ¿no? Esto es como tener una... Tú lo explicaste, en un estado, un condado, una ciudad, son venues o son subdivisiones políticas que no tienen la facultad jurídica para cambiar la ley. Eso nada más que la puede cambiar el Congreso de Estados Unidos, pero sí puede hacer una recomendación, cualquiera la puede hacer. Lo que sucede es que al venir de hasta cierto punto. Sí, pero al venir de esta comunidad, una petición que se cambie la ley de ajuste cubano o que se derogue la ley de ajuste cubano, los políticos en Washington dicen, bueno, la propia comunidad que es beneficiada por ella está diciendo que se quite. Deberíamos destacar, digo, esta ley de ajuste cubano le da un estatus especial a todos los cubanos que vienen aquí, y eso no es típico de la ley norteamericana, y creo que puedo añadir quizás a los vietnamitas. Somos los únicos. Bueno, nos da un estatus especial porque nos trataron especialmente mal. Nos embarcaron en jirón, se metieron en nuestra política, contribuyeron a meternos dictadores a través de los años, así que simplemente están tratando de ponerle una curita, y yo lo agradezco. Yo lo agradezco, pero no es gratis, no la ganamos. Y lo que yo le digo a mis otros hermanos de otras nacionalidades, que defiendo que se haya una ley migratoria, y voy a sus manifestaciones y hablo cada vez que puedo en favor de ellos para que ¿cómo se llama? Le den estatus aquí en este país, para que puedan salir de la oscuridad, es, por favor, no miren eso y digan que le quiten ese beneficio a los cubanos, porque eso es feo. Eso es feo, se lo digo a mis hermanos, eso es feo. Eso es como decir ahora, otro país que no tiene TPS, es decir, que le quiten a los hondureños, a los nicaragüenses el TPS porque nosotros no lo tenemos. No, vamos a luchar porque tú también lo tengas. Sin embargo, Ramón Saúl, el argumento que hay en contra de eso, que viene, a mí me parece un argumento del libro La Granja, es que no somos los mismos cubanos hoy, que los que hace 60 años fueron embarcados, como dice usted, no son la gente que están viniendo aquí por cuestión económica, y creo que estoy diciendo la posición que presentó el señor Barrero de la manera más justa posible. Cuando Lyndon B. Johnson otorgó esta ley, pidió esta ley y se la firmó, dijo, esto es hasta que Cuba tenga libertad. Mi pregunta es si ya se considera que Cuba tiene libertad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, dicen que no, porque hay cubanos que violan la ley de ajuste cubano. Es verdad, pero en Miami, o en Nueva York, o en Roma, donde está el Vaticano y todos los demás lugares, hay, no sé, millones de personas decentes, y entre ellos, digamos, hay 50.000 delincuentes. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Le vas a quitar el derecho? ¿Vas a arrestar a todas las personas decentes
para asegurarte que tienes a los delincuentes en la prisión, o vas a perseguir a los delincuentes. El punto aquí es, si hay infractores de la ley de ajuste cubano, que hasta ahora no lo hay, la ley, tú sabes, tú puedes explicarlo mejor, la ley de ajuste cubano no califica a las personas, o sea, lo que está pasando en este momento, jurídicamente lo permite la ley, porque si no el gobierno de Estados Unidos no lo permitiera. El argumento que están usando en contra, que creo que también estaba el representante o el comisionado Zapata, era que las personas que están viniendo aquí tienen una tasa de delincuencia más alta que la típica o que de la que tienen las personas, y que por eso ya la ley no tenía uso. Bueno, yo estaba allí, Luis, y por favor, el argumento, yo estuve allí, desgraciadamente. Que por cierto, por la tarde fuiste el único que estuvo. El movimiento estuvo allí, después por la tarde estaba yo ahí solamente, y también vino otro activista que se llama, de apellido Izquierdo, es un activista aquí de Miami. Que no es santo de la devoción suya, por cierto. Bueno, tenemos diferencias y demás, pero ahí estaba, y estaba defendiendo el derecho de los cubanos. Estaban en la misma causa, o sea, abogando por la misma causa. Efectivamente. Entonces, pero bueno, el punto es lo que argumentó Bruno Barreiro en ese caso. Quien tiene invitación a venir aquí, una persona que conozco y que sé que es una buena persona, es mi amigo y sé que es una buena persona, pero ahí tenemos diametralmente, estamos opuestos a eso. Lo que él argumentó es que ya era tiempo de cambio en la cuestión de la ley de ajuste cubano, que básicamente el argumento de él es: hay que quitar la ley de ajuste cubano para que el cubano en la isla se rebele. A mí me pareció éticamente por lo menos incongruente esa posición. Estar aquí, viviendo bien, disfrutando del beneficio de la libertad, y decirle a otro cubano: te voy a cerrar la puerta para que tú explotes allá adentro, me parece a mí cuestionable moralmente. Y yo se lo dije a él antes de que este debate ocurriera, se lo dije durante la comisión y se lo sigo diciendo. Pero la propuesta que él tiene era abolirla, que en honor a la verdad, eso no tiene ningún fundamento legal. No, ahí Rebeca Sosa, con mucha dignidad, defendió que eso no pasara. Cinco comisionados son... Sí, Javier Soto también, Zapata, y Javier Suárez también defendió que eso no pasara. Zapata, desgraciadamente, dijo que sí, que eso había que quitarlo, desgraciadamente. Pero fíjate, una buena persona también, pero... De 5 comisionados de origen cubano, 3 estuvieron a favor de mantenerla, 2 no. Es que estamos así, y un 60% quiere defender esa ley o que se mantenga la ley. Vamos, no es defenderla porque esa es la ley, y ya un 40% de nuestra población está en contra. No, yo pienso que si tú pudieras preguntarle a la población, a toda la población, no nada más que la que vota, no a la de antes, sí, a toda la población, si quieren mantener la ley de ajuste cubano, la gente te dice que sí. Es más, el que de aquí esté pidiendo el levante de la ley de ajuste cubano, dentro de Cuba, el cubano que escucha de eso, lo está viendo muy mal. Y de hecho, yo lo que le pedí a Bruno Barreiro, le dije: mira, Bruno, yo pienso que por lo menos es imprudente en este momento traer el debate nuevamente de la ley de ajuste cubano, porque cuando el gobierno de Estados Unidos anunció las nuevas regulaciones, no se percató de la reacción y el impacto que eso iba a tener negativo en la población cubana, y creó un aumento en el éxodo. Bien, ya eso se aplacó un poco porque el gobierno de Estados Unidos aclaró que no estaba incluida en la nueva política. Sin embargo, aquí se vuelve a revivir esto, y el cubano de la isla no sabe de esa intríngulis de que la comisión no tiene potestad legal, y lo que piensa es: bueno, se está debatiendo y la van a quitar, y eso es lo que va a crear un incremento de balseros y más muerte de balseros. Eso se lo dije en la comisión, lo sigo sosteniendo. Yo creo que ese tópico es muy delicado, especialmente en este momento. Y en resumen, lo que hizo la comisión entonces fue que pidieron que se revisase, no que se acabara, pero que se revisase. Gracias a Esteban Bobo, que puso una moción y enmendó la ley de ajuste cubano, y entonces, bueno, pasó... Se enmendó la petición. La petición. Ramón Saúl, la petición, no se nos está acabando el tiempo y quería presentar la última imagen que tenemos. Y esa imagen que nos va a presentar ahora nuestro superdirector es la Gaceta Oficial Cubana, donde ya están hablando desde diciembre de cómo van a cobrar los cubanos que trabajen para empresas del extranjero.
¿Por qué es importante y qué es lo que quiere decir eso? Mira, Luis, el régimen de Cuba envía mano esclava, trata de profesionales, trata de maestros, trata de médicos a Brasil y a otros lugares, y le paga, por ejemplo, Brasil le paga $4.000 a un médico, el gobierno de Cuba le paga $4.000 a un médico, sí, Brasil le paga. El gobierno le paga, pero eso es lo que le pagan. No, Brasil le paga $4.000 al gobierno de Cuba por un médico, el médico recibe $400 para subsistir. Correcto. Y le ponen 400 en una cuenta en Cuba por si deserta, pues entonces ya no recibe ese dinero. Bien, el régimen está diciendo, no queremos que nos cambien nuestro sistema. ¿Cuál es el sistema? De ellos quedarse eso, de la economía. Ahora quieren hacer lo mismo con los deportistas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que estas compañías y estas compañías del deporte y también las empresas que vayan a Cuba le paguen al gobierno cubano, y el gobierno cubano entonces le da una ínfima parte. Para ponerte un ejemplo, el cocinero del restaurante donde a veces yo como al lado de mi trabajo, el Meliá le pagaba $7.000 al gobierno por lo que él producía, y a él le daban 400 pesos cubanos. Vimos eso en Nicaragua con los médicos, lo vimos en Suecia con los grupos que bailaban y eso, y tenían que prácticamente mendigar lo que pedían. Y eso es lo que está defendiendo la Gaceta Cubana. Ya pasaron la ley, sí. Ya la están defendiendo, que la empresa esa le tenga que pagar al gobierno de Cuba el dinero, y entonces el gobierno de Cuba es el que contrata al obrero cubano. Ahora, mi pregunta es, ¿qué van a hacer los sindicatos? ¿Qué va a hacer la izquierda latinoamericana? ¿Qué van a hacer? Se van a quedar callados. ¿Qué van a hacer los religiosos? ¿Qué va a hacer todo el mundo cuando ese capitalismo rapaz entre en Cuba? Fíjate, yo no estoy diciendo que es malo lo que está pasando, yo no estoy diciendo que no suceda, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Sudáfrica se calificó la manera en que las empresas hacían negocio con Sudáfrica a través de las leyes o los principios Sullivan. Se calificó. Eso es lo que tenemos que hacer en el caso de Cuba. Ramón, antes de despedirme de la gente, quiero destacar que esta Gaceta, oficialmente la ley creo que había estado en vigor el 16 de diciembre, antes que Obama hubiese hecho su declaración. Negocio primero. Antes de darte a ti la última palabra, quiero dar las gracias a nuestro superdirector Al, a Ricardo, a Mike, a Kerry, a Jesse, a John, a Marquitos y a Doug. A Marquitos lo tengo que mencionar 2 veces, Marcos, porque no lo mencioné la vez pasada, y a Kerry también, Kerry, y a ti te dejo el último minuto. Gracias, Luis. Bueno, simplemente, Luis, yo creo que no estamos en un momento de desesperanza, o sea, no estamos de derrota. Yo creo que estamos ante un nuevo escenario, y que nosotros los cubanos debemos aprovechar ese escenario para poner los ojos del mundo sobre quién es el verdadero bloqueo. El verdadero bloqueo es el régimen de Cuba. Denunciar todas estas cosas que hemos venido hablando, porque estas incongruencias son las que hacen que el mundo condene al régimen de Cuba. Y ahora especialmente cuando los Estados Unidos no aparecen como el malo de la película, sino que los ojos del mundo están viendo a los Estados Unidos como amigos del régimen, entonces ahora el régimen queda desnudo políticamente para que se vea la incongruencia de ese régimen y la represión de ese régimen. Ramón Saúl Sánchez, muchas gracias por acompañarnos aquí, y a ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. Gracias.